Muy buenas tardes tengan todos y sean bienvenidos en nombre de Lázaros y Lazarus. Hoy iniciamos el segundo webinar del ciclo que se llama Sistemas Integrales de Geotecnia. El tema del cual vamos a estar aprendiendo hoy es acerca de las obras hidráulicas con gaviones y geosintéticos. Quiero recordarles que esta conferencia tiene una duración de 1 hora, que 15 minutos antes de terminar vamos a estar dando un espacio para que ustedes puedan hacer sus consultas, sus dudas, preguntar directamente, habilitando su micrófono hacia nuestro conferencista. Y de igual forma, la rifa esperada, ¿verdad?, de los premios que Lázaros y Lazarus les otorga por asistir a estas conferencias. Esta conferencia también tiene un diploma digital incluido para aquellos que se han registrado en el mismo. Muy bien, voy a comentarles un poco acerca del conferencista que tenemos esta tarde. Él es especialista técnico comercial con más de 15 años de experiencia en asesoramiento, diseño, construcción y supervisión de soluciones geotécnicas e hidráulicas aplicadas en obras de mitigación, control de inundaciones, hidroeléctricas, minas y proyectos carreteros usando gaviones y geosintéticos. Desde el año 2013 es gerente técnico comercial para Macaferry en Honduras y actualmente es el coordinador técnico comercial de Macaferry para Centroamérica, brindando soporte técnico completo a diseñadores, consultores y constructores para el diseño y el correcto uso de las soluciones geosintéticas e hidráulicas que involucran gaviones y, por supuesto, geosintéticos. Se trata de Carlos Rodríguez, con quien tengo el placer de dejarlos en esta tarde. Carlos, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, primero, igualmente agradezco a Dios, ¿verdad?, por estar aquí. Es un honor compartir con ustedes nuestra experiencia en el uso de estos materiales y específicamente para obras hidráulicas. Agradezco igualmente por la salud de todos ustedes, ¿verdad?, que están participando en este evento y que estoy completamente seguro que va a ser de mucho provecho para ustedes, ¿verdad? Hablar de obras hidráulicas, bueno, es hablar de un mundo, ¿verdad?, de estructuras, de obras que se realizan que de alguna u otra forma o van a estar en contacto con el agua permanentemente o en algún momento, ¿verdad? Se tiene que luchar con eso, ¿verdad? El agua, agua bendita, ¿verdad?, que nos ayuda mucho, pero que en algún momento nosotros tenemos que lidiar, especialmente en nuestras obras de construcción, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero un repaso de lo que es nuestra empresa, ¿verdad? Lo que hacemos. Vamos a ver algunos retos que tenemos también en nuestro país, ¿verdad? Un país, Honduras, que por su topografía, bueno, tenemos montañas, ¿verdad?, en todos lados, ríos que nos causan problemas, crecimiento poblacional contra el urbanismo que tenemos que luchar, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos retos que obviamente se convierten en oportunidades para nosotros. Vamos a ver algunas soluciones que de entrada son tradicionales hasta cierto punto, ¿verdad? Pero que igualmente podemos ir viendo nuevas tecnologías, nuevas soluciones, ¿verdad?, que van surgiendo, obviamente adaptadas a todo el cambio que está sucediendo en el ambiente, ¿verdad? Nuevos retos, nuevas oportunidades, ¿verdad? Entonces, primero un repaso de nuestra empresa y para que ustedes vean también el alcance que podemos tener con ustedes. Machiavelli is a name that goes back to the Italian Renaissance. Translated, it means he who works with iron. This is the spirit that flows in our veins. Officina Machiavelli was founded in 1879 and immediately became part of the history of the country. The company patented the famous Gabion, contributing to important public safety and sustainable works. With operations across Italy and Europe, and in recent decades, global expansion in all 5 continents. Macaferri is now synonymous with technical excellence, reliability, and
environmental compatibility. Those who work in Macafé have a single objective in mind: deliver the best solutions. Apply knowledge in an innovative, flexible, and sustainable way, because it is knowledge which is the essence of our evolution. Study, design, build. This is what enables us to realize our dreams. Macaferri Engineering a Better Solution. Tenemos presencia local con conocimiento mundial, experiencia que, así como en este momento, estamos compartiendo con ustedes. A nivel de Latinoamérica, nuestra base está en Brasil, ¿verdad?, donde tenemos nuestro principal centro productivo. Aquí en Centroamérica, nuestra planta de producción más cercana de materiales está en Costa Rica, y aquí en Honduras es manejada la parte comercial a través de Lazarus y Lazarus, ¿verdad? Como algunos de ustedes ya saben, en Macaferri estamos en todas las etapas de sus proyectos. Puede ser una carretera en la que se tienen problemas con el suelo, ¿verdad?, con la capacidad soportante de los suelos. Entonces ahí entramos con asesoramiento y nuestras soluciones. Puede ser que se esté construyendo un aeropuerto, en lo que igualmente se necesita refuerzo en el pavimento. Y digamos, nuestra mayor experiencia es en el tema que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la hidráulica y el manejo del agua, trabajando con materiales de malla hexagonal de doble torsión y la parte de geosintéticos. Hablando de malla hexagonal de doble torsión, ustedes ya han de conocer el famoso gavión. El gavión, que aparentemente es una simple caja, ¿verdad?, con alambre metálico que se llena con piedras para confeccionar grandes estructuras, ¿verdad? Y lo digo así, aparentemente una cajita, porque en realidad esto envuelve un montón de tecnología y un montón de evolución, ¿verdad?, que ha sucedido en el tiempo para que esto se vaya adaptando a las condiciones que han ido cambiando, ¿verdad? Los gaviones como tal, el concepto de gavión como tal, es un concepto muy, muy antiguo. Es decir, el hecho de encapsular materiales, ¿verdad?, para luego unirlos en sustitución de grandes rocas, por ejemplo, donde no se tenían. Entonces encontramos obras con gaviones, ¿verdad?, que no se conocían como tal, como gaviones, en el río Nilo, por ejemplo, hace muchos años, en los que se llenaban cestas de mimbre, ¿verdad?, incluso con suelo, con pequeñas piedras, ¿verdad?, para hacer estructuras más grandes. Como tal, la familia Macaferri desarrolló en 1893 una gran obra en el río Reno, ¿verdad?, en Italia, y que hoy por hoy todavía existe. Entonces, en realidad, cuando nosotros nos preguntan de cuál es la vida útil de los gaviones, podemos hacer referencia a esta gran obra que lleva más de 100 años, ¿verdad? Obviamente con la naturaleza, ¿verdad?, se ha complementado, y actualmente en papel podemos decir que los gaviones duran más de 50 años, ¿verdad? Obviamente estos gaviones ahora son en malla hexagonal de doble torsión, ¿verdad? En realidad no es como la malla de la famosa malla ciclón, ¿verdad?, que solamente es una simple torsión en la que fácilmente, si nosotros cortamos un hilo de ese alambre, se puede deshilachar, ¿verdad?, o desarmar la malla como tal. En el caso de los gaviones, no, ¿verdad? Se pueden cortar varios tramos, ¿verdad?, de la malla, y esto no va a perder capacidad, ¿verdad? Obviamente, si hay vandalismo y todo, pues se lleva la malla, ¿verdad? Y incluso la piedra, ¿verdad? Pero para eso hay soluciones de las cuales podemos ir hablando también en el transcurso de la charla, ¿verdad? Ahora, hablando de la otra línea de nuestros materiales, ¿verdad?, que son hoyos sintéticos, y de los cuales también les voy a hablar de soluciones aplicadas a obras hidráulicas, están las geomallas. Hablando de geosintéticos, es decir, estos materiales sintéticos que vienen a mejorar ciertas características que el suelo no tiene para nuestra obra. Entonces ahí están las geomallas, están los geotextiles, están las geomantas, una combinación de ellos
que son los geocompuestos, ¿verdad? Por ejemplo, los geocompuestos drenantes que combinan geotextiles con geomantas, ¿verdad? Entonces, de estos materiales de doble torsión, así también como de los geosintéticos, nosotros damos un soporte técnico completo que comienza desde las visitas técnicas que se hacen, ¿verdad? Para conceptualizar en realidad qué es lo que se necesita. Entonces ahí es donde vemos si aplican o no aplican estos materiales o estas soluciones, ¿no? Ahí en el sitio determinamos cuál es la problemática que se quiere resolver. En el caso de que sea una obra hidráulica, entonces obviamente necesitamos conocer, además de la topografía, de las cargas que van a tener, si es que tenemos una carretera, un edificio en la parte superior, tenemos que tener claro los datos hidráulicos del flujo de agua que va a pasar por ahí, si es una quebrada de invierno, si es un río, ¿verdad? Donde fluye agua permanentemente, entonces hay que tener claro el asunto de las corrientes, la velocidad, el caudal, el NAME, ¿verdad? Que es el nivel de agua máximo esperado, ¿verdad? Y con eso, entonces nosotros podemos perfectamente apoyarles con nuestra central de estudios, en donde tenemos especialistas en cada área para poder presentar a ustedes información, obviamente sustentada en estudios y todos los datos que se tengan, y presentar a ustedes planos completos en donde se incluyan los detalles, cantidades, presupuesto y costos de estas soluciones, ¿no? Obviamente, para todo esto nos auxiliamos y podemos compartir con ustedes igualmente programas de diseño que tenemos enfocados a diversas soluciones. Entonces, por ejemplo, tenemos programas de diseño para canalizaciones, tenemos programas de diseños para muros de gaviones de contención como tal, tenemos para control de caída de rocas, para suelo reforzado, para soluciones de subdrenaje en carreteras y también para diseño de pavimentos flexibles utilizando geomallas, ¿verdad? Todos estos materiales tienen certificados de calidad. Nosotros tenemos laboratorios de prueba en los que hacemos ensayos continuamente de la malla, doble torsión, en la que están confeccionados los materiales, y también ensayos con los geosintéticos, ¿verdad? De todo esto, igualmente podemos entregar a ustedes manuales técnicos muy didácticos y muy claros de diversos problemas, ¿verdad? Y cómo se solucionan, ¿verdad? Tenemos también catálogos y otras publicaciones. Y para ello, en este momento, los invito a ustedes para que se puedan inscribir a nuestra base de datos. En un momentito, mientras tomo agua, escaneen ese código QR en donde automáticamente los va a llevar a una página en donde ustedes pueden introducir su nombre, su apellido, la empresa a la que pertenecen o si es independiente, su correo, su número de teléfono, ¿verdad? La ciudad, el país en el que están. Y luego le dan en aceptar o no aceptar el compartir su información o de recibir también información de nosotros. Entonces les doy un momento para que puedan introducir esa información. Obviamente los que estén en el celular, entonces le toman un pantallazo y luego se pueden inscribir también. Muy bien. Vamos avanzando. Primero, antes que todo, tenemos que tener claro cuál es nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad como país? Sabemos que Honduras es un país muy vulnerable, ¿verdad? Somos muy afectados por todos estos eventos climatológicos que no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, un huracán que nos venga, una tormenta tropical, una lluvia torrencial, nos puede causar muchos problemas porque lastimosamente se unen un sinfín de situaciones que complican, ¿verdad? El asunto de nuestra realidad, ¿verdad? En Honduras sabemos que existen, y por su
¿verdad? Su topografía. Hay 25 cuencas hidrográficas. Una de las principales es la de Patuca, ¿verdad? Del río Patuca, y hay en la zona norte que está la del río Chamelecón y la del río Ulúa, ¿verdad? Que es la que, bueno, el río Ulúa, que es uno de los más famosos, ¿verdad? Por todas las zonas pobladas que atraviesa y obviamente debido a eso, a que son zonas pobladas que están ubicadas en planicies de inundación, entonces suceden un montón de problemas, ¿verdad? Problemas y desafíos que se convierten para nosotros en retos, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, de los procesos erosivos, de la sedimentación y de la inestabilidad de orilla o erosión en las márgenes, ¿verdad? Esto, viéndolo claramente en un dibujito, aunque ustedes ya lo han visto, muchos de ustedes ya lo han visto en la realidad, ¿verdad? Cuando el agua recorre materiales con baja resistencia, o taludes, ¿verdad? Con suelo de baja resistencia, entonces suceden estos procesos de erosión o de inestabilidad de orilla, ¿verdad? Esto me imagino que alguno de ustedes ya lo habrá visto, ¿verdad? Este es el río, casualmente es el río Ulúa también, ¿verdad? En zonas donde se siembra palma africana y que se requieren accesos, ¿verdad? Para sacar esa palma, accesos que hay que estarle dando mantenimiento, en algún punto el propio río, ¿verdad? Ha hecho que desaparezcan por esos problemas de erosión, ¿verdad? Esto lo vemos continuamente y en esto tenemos mucho trabajo al respecto, ¿verdad? Igualmente cuando suceden eventos, ¿verdad? Como les mencionaba, ¿verdad? Lluvias torrenciales, huracanes, entonces el río, ¿verdad? Trata de recuperar su cauce o en algún momento se construye una carretera o la aproximación de un puente sin protección adecuada. Entonces sucede lo que sucedió en Comayagua, por ejemplo, ¿verdad? Eso es en el río Churune. En Comayagua, la calle totalmente dañada, ¿verdad? Ahora bien, y lo decía al principio, la población, ¿verdad? El crecimiento poblacional, ¿verdad? Las urbanizaciones que han ido creciendo, ¿verdad? Queremos estar cerca de los afluentes, ¿verdad? Queremos tener agua en nuestras casas, pero el asunto es que hay áreas de los ríos que tenemos que respetar, ¿verdad? Un río cuando está en verano, ¿verdad? Sin lluvia, tiene un lecho menor, ¿verdad? El agua, en algunos casos hasta no corre agua, ¿verdad? Es increíble cuando luego se empiezan las lluvias, entonces ahí pasa un hecho mayor y luego ya geomorfológicamente hablando, el río cuando ya va a salir al mar, obviamente tiene un lecho de inundación que tendríamos que respetar. ¿Ah? Pero como les decía, debido al crecimiento poblacional, estos lechos de inundación no se han respetado y la gente llega a vivir ahí y sucede lo que nos ha sucedido en muchas ocasiones, ¿verdad? Sumado a esto, también las grandes ciudades, tenemos las urbanizaciones, voy a hacer una foto de San Pedro Sula, créditos a quien corresponda, ciudad muy bonita, ¿verdad? Calles pavimentadas casi por todos lados, ¿verdad? Todo techado, ¿verdad? Edificios. El asuntito es que donde antes había vegetación, entonces tenemos una gran ciudad, ¿verdad? Y antes, cuando había vegetación, entonces cuando llovía, ¿verdad? El 80 o el 90% del agua se infiltraba, ¿verdad? Y se iba como agua subterránea. Y un 10 o un 20% llegaba a los afluentes, a las quebradas, a los ríos y fluía tranquilamente hacia el mar, ¿verdad? Luego comenzó el crecimiento poblacional, se comenzó a construir, entonces ya pasó la infiltración a un 50-60% y lo que fluía se reduce a un 40 y a un 50%. Y ahora estamos al revés, ¿verdad? Ahora es que solamente se infiltra un 0, un 10% y el otro 90% o el 100% es el que escurre o fluye por las calles, ¿verdad? De nuestras ciudades. Y ese es problema porque aumenta el flujo, ¿verdad? En los ríos y en consecuencia en lugares donde el suelo no es resistente, entonces se arrastran todos esos sedimentos
Y sucede lo que sucede en varios puntos, especialmente donde hay baja pendiente, que son los problemas de sedimentación. Se arrastran sedimentos, se van acumulando, ¿verdad? Y se va perdiendo capacidad hidráulica en la quebrada y en el río, y es por ello que cuando hay crecimiento, entonces se empieza a inundar, ¿verdad? Esta foto corresponde a Tegucigalpita. ¿Ya? Este es el puente que está ahí en Tegucigalpita. El río Chiquito se llama ahí, ¿verdad? Ahora está más chiquito, ¿verdad? Porque los sedimentos han sido arrastrados desde aguas arriba, han ido a quedar al puente y obviamente ahí ya no hay área hidráulica, ¿verdad? Luego el agua agarra, supuestamente, entre comillas, ¿verdad? Por donde ella quiere. El asunto es que esto es debido a que aguas arriba hay gente viviendo, se han cortado los árboles o la gente necesita sembrar. Entonces hay problemas de erosión que tendríamos que estar atacando desde aguas arriba, ¿va? No necesariamente donde está el puente. Y esto, videos que ustedes han visto, ¿verdad? De cuando vienen las lluvias, ya hay arrastres incluso de árboles que llegan a formar diques en los puentes y en consecuencia, por ejemplo, en Santa Bárbara se perdió completamente la carretera y lo que en la zona norte se ha sufrido mucho, el problema de las inundaciones. Ahora repasemos de alguna forma cómo trabajan los ríos. Entonces, ustedes saben que tenemos estos ríos que son masas de aguas superficiales que fluyen primero por pequeños cauces, quebradas, ¿verdad? Desde zonas de mayor altitud a zonas de menor altitud por efecto, obviamente, de la gravedad, ¿verdad? Estas corrientes naturales de agua dulce en su mayoría se originan con lluvias, ¿verdad? En la alta montaña o pequeños manantiales, ¿verdad? El agua se acumula, se concentra en depresiones, formando lagos que posteriormente dan lugar a los primeros cauces de los ríos, ¿verdad? Estos cauces son esculpidos por acción de la erosión hídrica, ¿verdad? Donde encuentran rocas, entonces por ahí van, ¿verdad? Y cuando se desgastan, alcanzan profundidades que llegan hasta la capa saturada, permitiendo así que el agua subterránea también salga a la superficie, sumándose al caudal del río, ¿verdad? Entonces, hay una zona alta, ¿verdad? Que está en cimiento de las zonas montañosas, ¿verdad? Se caracterizan por presentar una elevada pendiente y ahí circula el agua a gran velocidad, ¿verdad? Ahí existe una capacidad erosiva muy alta, ¿verdad? En la zona media es propio de los valles, ¿verdad? Entonces ahí presenta zonas de erosión y acumulación de suelo, ¿verdad? Entonces en este tramo el río tiene mayor caudal y sus aguas circulan a menor velocidad que en la parte alta, ¿verdad? O en la zona alta. Y tenemos ya la zona baja que ya cuando ya va a salir al mar, ¿verdad? O la desembocadura del río como tal. Entonces ahí el agua va más despacito, ¿verdad? Entonces ahí es donde suceden los procesos de sedimentación y ahí es donde se forman los famosos deltas o estas curvas, ¿verdad? Que son los famosos meandros también, ¿verdad? Entonces, para todo ello, nosotros tenemos que tener claro que hay una condición de estabilidad, ¿verdad? O sea, hay un equilibrio natural entre la acción del flujo sobre el cauce del río y la resistencia al movimiento, es decir, la erosión de los materiales o del suelo que lo constituye como tal, ¿verdad? Entonces, este equilibrio obviamente puede ser afectado natural, puede ser alterado naturalmente en función de la ocurrencia de grandes crecidas o en función de la evolución continua del trazado, ¿verdad? Lo cual provoca rectificaciones naturales en el mismo, ¿verdad? Entonces, hay un asunto que tenemos que tener claro y lo voy a repasar más adelante, ¿verdad? Que es la fuerza de arrastre que tienen los ríos y esto va a depender de la pendiente, de la configuración geométrica del río como tal, ¿verdad? De las curvas, del ancho que se tenga, ¿verdad? Y de alguna manera los ríos tratan, o los flujos, ¿verdad? Tratan de mantener un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio entre la capacidad de transporte del flujo y la cantidad de sedimentos que son transportables, ¿verdad? Entonces,
alteración del equilibrio es lo que nos causa problemas y esto puede ocurrir a través de dos acciones. O sea, puede ser una intervención directa o una intervención indirecta, ¿verdad? Entonces, una intervención directa puede ser con obras en el propio curso de agua, pueden ser rectificaciones que se hagan, diques, ¿verdad? Que impidan que el flujo naturalmente vaya por donde históricamente se ha ido. Y intervención indirecta puede ser por acciones en la cuenca hidrográfica como tal que causen alteraciones en el uso del suelo. Y ahí es donde entran las urbanizaciones, los cambios de uso de suelo, lo que antes era un bosque, se cortaron los árboles para sembrar, entonces eso produjo deforestación y cambio del uso del suelo como tal, ¿verdad? Entonces, cuando se pierde este equilibrio, y por ejemplo, cuando tenemos mayor capacidad de transporte del flujo, ¿verdad? Y menor cantidad de sedimentos transportables, entonces ahí es donde sucede la sedimentación y contrario es la erosión, ¿verdad? Ahora, en estos casos, ¿verdad? Cuando suceden problemas de erosión, entonces tenemos que tener claro también el tipo de suelo con el que estamos trabajando y en base a eso también tener claro todos los parámetros hidráulicos del flujo como tal, ¿verdad? Entonces, hay un parámetro muy importante que es el parámetro de la velocidad, ¿verdad? Es decir, el caudal sobre el área, ¿verdad? Y también la fuerza de arrastre. Eh, Como les decía, en alta montaña tenemos altas velocidades, ¿verdad? Obviamente por la pendiente que traen los flujos, y ya en zonas de planicie o donde el río ya va a morir, es decir, a donde va a desembocar al mar, entonces se tienen bajas velocidades, ¿verdad? Por eso es importante también tener claro la ubicación de las estructuras como tal, ¿verdad? Para determinar, digamos, por ejemplo, si en algún punto se necesita protección o no se necesita protección o qué tipo de protección se va a realizar. Hay unos abacos o hay unas tablas en donde uno puede entrar preliminarmente, ¿verdad? Obviamente hay que conocer mayores datos, pero inicialmente uno puede determinar o conceptualizar si es necesario realizar alguna obra. Y para esto es importante la velocidad y el tamaño de las partículas del suelo, ¿verdad? Que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, les muestro así rápidamente, ¿verdad? Un abaco donde podemos entrar con la velocidad del agua y con el tamaño de las partículas. Entonces, ahí podemos ver cuándo es conceptualizar, ¿verdad? Más o menos cuándo es necesaria una protección o cuándo no es necesaria, ¿verdad? Obviamente, cuando se tienen velocidades que ya exceden los 3 metros por segundo, entonces ahí sí, en la mayoría de los casos, es necesario una protección, ¿verdad? Pero cuando tenemos velocidades entre 0 y 3, entonces, por ejemplo, si tenemos suelos de arcilla, limo, entonces ahí sí, o sea, materiales finos, ahí sí es necesario realizar algún tipo de protección, ¿verdad? Y cuando ya tenemos, como en el lado derecho, ya un suelo o rocas, mejor dicho, grava, piedra, entonces ahí no es materiales resistentes, ya no es necesaria ninguna protección, ¿verdad? Algo que es bien importante, no hay que estar peleando con la naturaleza. Eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Y obviamente nosotros trabajamos con obras de mitigación para reducir el daño que pueden causar estos eventos meteorológicos, ¿verdad? Es decir, que el evento pase, que si el río tiene que crecer, que crezca, pero que las obras queden ahí funcionando o que eviten, ¿verdad?, daños mayores, ¿verdad? O sea, porque ahí podrían decir, ¿no? Ese río, ¿por qué mejor no se fue derechito, ¿verdad? O en línea recta, ¿verdad? Entonces, es que naturalmente el río tiene que mantener cierta velocidad desde un punto A un punto B que nosotros tenemos que respetar, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ha tratado de desviar un río y más bien son desastres los que se causan? Entonces, por eso hay que tomar en cuenta también todas estas consideraciones, ¿verdad? Igualmente sabemos que el suelo es una valiosa fuente de biodiversidad fundamental para almacenar y liberar carbono y mantener el equilibrio de gases en el aire que respiramos. Y las plantas son digamos, lo que mejor controla los problemas de erosión, ¿verdad? Erosión que también puede causar
que puede ser causada por el viento y, bueno, y el agua de lluvia, ¿verdad? Que son las dos causas comunes de erosión, ¿verdad? Entonces, hablando de esto, ya vimos los retos, hablamos de manejar el agua. Para manejar el agua se tienen varios enfoques. El día de hoy vamos a ver el que tiene que ver con la ingeniería, ¿verdad? Que sea ambientalmente soluciones correctas, ¿verdad? Y que sean sustentables en el tiempo. Hablándolo de forma general y viéndolo desde una planificación y estrategias de mitigación, tenemos algunas medidas que no son estructurales, ¿verdad? Por ejemplo, la instrumentación de sistemas de monitoreo de variables hidrometeorológicas en la cuenca, por ejemplo, ¿verdad? Los sistemas de alerta temprana para aviso a la población, planes de contingencia y evacuación de la población, ¿verdad? Y las que vamos a ver en este momento, que son ya las medidas estructurales, que son las que se basan en la construcción de obras hidráulicas para el control de los flujos y de los sedimentos aportados por dicho flujo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos a ver todas las obras de control de erosión, ¿verdad? Por ejemplo, geomantas que se colocan en los taludes, ¿verdad? Obras de estabilización de cauces, ¿verdad? Canalizaciones trapezoidales, canalizaciones rectangulares, diques, ¿verdad? Para control y obras de control y retención de sedimentos, ¿verdad? Por ejemplo, las presas, las famosas presas que vinieron de la tecnología de Japón, las presas Savo, ¿verdad? Entonces, entremos a los materiales que se utilizan para esto, algunas soluciones. Nosotros sabemos que cuando estamos en verano y cuando estamos en invierno, son situaciones diferentes y en las que muchas veces nosotros obviamos, cuando estamos en verano, por ejemplo, se nos olvida, ¿verdad? Que hay un problema, todo está tranquilo, en la canalización, como les decía, no pasa nada, pero en realidad, la realidad es que cuando llueve, entonces la realidad es otra, ¿verdad? Y es donde tenemos problemas, ¿verdad? Bueno, le voy a mostrar un proyecto, el mismo proyecto de la imagen anterior ya en funcionamiento, una canalización construida. Ahí por la velocidad que lleva el agua y se escucha, ¿verdad? Todo el movimiento y el choque de todo lo que lleva del arrastrado, ¿verdad? Ese río eh, está pegando en esos gaviones, ¿verdad? Pero son gaviones que están preparados para eso, ¿verdad? Entonces ya les voy a mostrar que existen diferentes diámetros del alambre de los gaviones, diferentes recubrimientos también y otros que han ido, uno nuevo que se ha ido evolucionando en el tiempo, ¿verdad? Ahora, para todo ese tipo de problemas, nosotros conocemos soluciones tradicionales, es decir, cuando hay sedimentos, entonces se procede a hacer limpiezas o dragados, todos esos sedimentos. El problemita es que, y por eso es que esto se hace a cada rato, por cada vez que llueve o cada vez que se esperan lluvias, porque los sedimentos simplemente esa máquina es la única que llegó, simplemente lo que hace es mover el material hacia las orillas y es en todo el cauce y otra vez, ¿qué sucede? Simplemente de nuevo son arrastrados los sedimentos, ¿verdad? Entonces son soluciones que tenemos que estar repitiendo muchas veces al año, ¿verdad? Y obviamente con mayores costos asociados, ¿verdad? También tenemos soluciones tradicionales que se realizan con mampostería o estructuras rígidas a la orilla de los ríos y quebradas, en consecuencia con problemas serios porque estas estructuras, al ser rígidas, no soportan ningún tipo de movimiento. Hay fisuras que se convierten en grietas y luego, bueno, quedan destruidos, luego hay arrastre de pedazos de estos muros que se convierten en estorbos de los ríos o en diques o llegan a tapar los puentes y luego es problema serio.
Las soluciones que les vengo a presentar en este momento son las que envuelven el uso de gaviones y geosintéticos y vamos a hablar de las canalizaciones trapezoidales, canalizaciones rectangulares, presas y diques. También vamos a ver un poco de los espigones. También se pueden realizar escaleras disipadoras, protecciones longitudinales a orilla de los ríos, protecciones de alcantarillas también, o vados, que podemos hacer perfectamente con gaviones, y protección y apoyo de puentes utilizando gaviones y geosintéticos. De nuevo, les presento la imagen de un gavión. Ese gavión es de 2 por 1 por 1, es decir, tiene 2 metros de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto. De este hay de varias medidas, es decir, puede ser desde 1,50 de largo, 2, como mostrado ahí en la imagen, puede ser de 3, de 4 metros, y se puede fabricar de cualquier otra medida a pedido especial. El ancho siempre es de 1 metro y la altura puede ser de 50 centímetros y de 1 metro. Todas estas dimensiones, todas estas medidas nos ayudan a configurar geométricamente una estructura de contención ideal en la que, como ven en la imagen del centro, hay una relación de la base con la altura que más o menos anda en un 65%. ¿verdad? Es inaceptable, con todo respeto, de que se haga una estructura de contención con gaviones sin respetar esa configuración, digamos, la piramidal, es decir, no construir un avión encima de otro, porque ahí sí no se cumple como una estructura de contención como tal. Aquí les muestro igualmente un pequeño video de la construcción o cómo se va, digamos, colocando. Los gaviones se llenan con piedra, piedra que tiene que tener un tamaño adecuado para que no se vaya a salir de la malla, ni tan pequeño para que no se vaya a salir, ni tan grande para que no queden tantos espacios. Estas se van acomodando en tercios, colocándole tensores a cada tercio para que no existan empanzamientos y en el caso de que exista un relleno en la parte de atrás, en el trasero del muro, entonces se le coloca un filtro o un geotextil no tejido para que pase el agua y no se vaya a llevar los finos. Entonces les decía, los gaviones, una caja, ¿verdad? Tiene dimensiones. La vida útil del gavión como tal va amarrado al alambre. Alambre que puede ser de diámetro 2,4, 2,7 o 3,05 milímetros. ¿verdad? Alambre que se costura para formar malla de doble torsión que puede tener aberturas de 6 por 8, 8 por 10 o 10 por 12 centímetros. ¿verdad? Los gaviones generalmente de Honduras vienen en malla 8 por 10, es decir, tiene 8 centímetros entre torsiones, 8 horizontalmente, digamos ahí, y 10 centímetros forma vertical. Eso forma una malla de doble torsión. Aparentemente, y lo ven en la imagen de la derecha, parece que se forman 3 nudos. Entonces, en algún momento erróneamente se percibe que es triple torsión, ¿verdad? Pero en realidad es una doble torsión y así está en cumplimiento de las normas internacionales, ¿verdad? En nuestro caso, la ASTM A975, por ejemplo. Vamos a repasar las dimensiones de los gaviones. Les había mencionado que pueden ser de largo de 1,50 hasta 4 metros, el ancho siempre de 1 metro y el alto puede ser de 50 centímetros o de 1 metro. Existen también otro tipo de gaviones, en este caso es un gavión tipo caja, ¿verdad? Pero también existen los gaviones tipo colchón, ¿verdad? Que tienen una forma así como el colchón de una cama o una colchoneta. Así se le dice también colchoneta reno o colchón tipo reno. Esta puede ser largo, 3 metros, 4, 5, 6 metros de largo. El ancho siempre de 2 metros. Y de alto puede ser de 17 centímetros, de 23 centímetros o de 30 centímetros. Para obras de emergencia también se utilizan gaviones tipo saco. Este primero simplemente es una malla, pero que se costura para formar en forma cilíndrica, ¿verdad? Para formar un gavión tipo saco. ¿verdad? Y este es el que se utiliza para obras de, como les decía, de emergencia o obras que van a estar
en contacto permanente con el agua y en la que no podemos trabajar con gaviones como tal, ¿verdad? Costurándolos allá abajo, ¿verdad? Armándolos, colocándole la extensora. Entonces, lo que se hace es que se confeccionan estos gaviones saco y son colocados, ¿verdad? Con maquinaria, ¿verdad? Adecuadamente para formar toda esa plataforma, ¿verdad? Ya lo han visto en estas imágenes, algunas de las ventajas, y algunos ya las conocen, las ventajas de utilizar gaviones. Las voy a pasar rapidito. Algunas de ellas sé que son productos que tienen que estar o son, ¿verdad?, en cumplimiento de normas internacionales, tienen alta resistencia mecánica, que continuamente se están probando y ensayando en nuestros laboratorios, ¿verdad?, para el cumplimiento de estas normas. Se integran perfectamente con el medio ambiente. Perfectamente pueden crecer las plantas a través de ellos sin ningún problema. Son de facilidad constructiva y de inclusión social. O sea, no se necesita ni encofrados especiales, ni equipamientos especiales, ni mano de obra especializada para ello, ¿verdad? Y como les mostraba al principio, son estructuras que pueden durar muchísimo tiempo. Aquí en América Latina y en Honduras, por ejemplo, la Terra Company desarrolló obras con gaviones que tienen más de 30 años, ¿verdad?, y están funcionando todavía. También, aprovechando, ¿verdad?, que malla con piedra se pueden acomodar perfectamente a cualquier deformación que existe en el suelo. Entonces son estructuras flexibles, ¿verdad? Y al mismo tiempo son estructuras previsibles, es decir, que le avisan a uno si hay algún problema, ¿verdad? Porque ellos se van empanzando, entonces da tiempo para hacer algún tipo de reparación sin ningún problema, ¿verdad? Al ser confeccionados con malla y piedra, entonces son estructuras que son permeables, ¿verdad? O sea, puede pasar el agua perfectamente a través de ellos y con ello no tenemos que estarnos preocupando por la presión hidrostática en el trasdos del muro, ¿verdad? Entonces, obviamente, es preocupante si el agua, por ejemplo, de ese muro estuviera saliendo sucio. Entonces, si está saliendo sucia, significa que está pasando suelo, ¿verdad?, que no se colocó el textil o que el textil se rompió, o que el filtro no está funcionando bien, entonces ahí sí hay problema. Pero en este caso de la imagen, el agua está pasando limpita, entonces no hay ningún problema, más bien ahí está contribuyendo al caudal ecológico, ¿verdad? La vegetación puede crecer y reforzar incluso todo el sistema como tal, entonces no tenemos ningún problema, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de gaviones con piedra y algunos ya me han preguntado y se preguntarán, ¿verdad? Pero sí lo puedo llenar con otra cosa que no sea piedra. Entonces sí, se puede llenar con otra cosa que no sea piedra siempre y cuando tenga el peso de diseño, ¿verdad? Es decir, podemos llenarlo, en algunos casos se ha llenado con esos cilindros de prueba, ¿verdad?, que se hacen con el concreto. Perfectamente se puede llenar con eso también, ¿verdad? Incluso con suelo. Pero con suelo se va a salir. Entonces, bueno, para ello, si no se tiene la piedra, entonces hagámoslo con suelo, pero hagámoslo con bolsas de neotextil, ¿verdad? Para que sea llenado con suelo y podamos hacer la estructura de protección también, ¿verdad? Entonces, para que vean de que con esto se tiene muchas ventajas, ¿verdad? Muchas aplicaciones y obviamente con lo que, adaptándose a lo que existe o lo que hay en el lugar, ¿verdad? Ahí terminando el muro de gaviones, que no está lleno con piedra, sino que con suelo. Entonces, hablemos técnicamente de los tipos de obras de protección de márgenes. Hay un tipo que es el que más se utiliza, ¿verdad?, que son las obras longitudinales, que van a lo largo, ¿verdad?, de una margen del río, o puede ser de los dos, ¿verdad? Y también están las obras deflectoras, ¿verdad?, es decir, muros que se hacen en contra del flujo con cierto ángulo que se llaman espigones. Entonces tenemos las obras longitudinales y tenemos las obras deflectoras. Entonces, hablando de obras longitudinales, aquí es donde entran los sistemas de protección ribereña. Entonces, las obras longitudinales son intervenciones paralelas al flujo principal que se aplican a lo largo de todo el tramo del margen que se pretende proteger y darle mayor resistencia. Entonces, en algunos casos, básicamente
y sencillamente lo que se requiere es un revestimiento nada más. Es decir, tenemos un talud que está geotécnicamente estable, en el que cuando el flujo pasa arrastra sedimento, entonces necesitamos algo que sea más resistente y eso lo hacemos con un revestimiento. Puede ser que la protección que le coloquemos al pie de ese talud requiera adicional también ser una contención, ¿verdad? Entonces ahí entran las estructuras con gaviones. Entonces, repito, en este caso está sirviendo como una protección pie de ese talud y también como una contención, ¿verdad? Ahora, también como obra longitudinal y cuando tenemos espacio, tenemos los diques, bordas o bordos de contención. Entonces, aquí sí voy a hablar, ¿verdad? Un poquito más de estos diques bordos porque sí hay que tener cuidado para el correcto diseño y dimensionamiento de esta estructura como tal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos un flujo, como les decía, en verano tranquilo, no pasa nada, pero en invierno cuando crece, ¿verdad? Entonces tenemos problemas de inundación y ahí es donde, de acuerdo al espacio que tengamos, entonces hacemos esos famosos diques o bordos o bordas de contención, ¿verdad? Para evitar la inundación, ¿verdad? Este dique, esta borda necesita una área grande para poder desarrollar los taludes que tienen que ser geotécnicamente estables y también tener cierta protección contra la erosión, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces, ya sea porque ya vienen las lluvias o que es una obra de emergencia, entonces lo que se hace con la máquina que les mostré, ¿verdad? Anteriormente, simplemente se mueve el material que existe en el río, que generalmente es constituido por material arenoso, ¿verdad? Que ni siquiera es compactado. Entonces, el problema es que queda una cara húmeda inestable o propensa a los problemas de erosión, ¿verdad? Entonces, en este caso es donde necesitamos sí o sí una protección superficial, ¿verdad? De esa borda, ¿verdad? Y una protección que tenemos que diseñarla, ¿verdad? De acuerdo a la velocidad del flujo, de acuerdo al tipo de suelo que tengamos y respetando, ¿verdad? Que la velocidad, ¿verdad? Que estemos considerando sea la adecuada, que también la tensión de arrastre sea respetada, ¿verdad? Ahora, para esto existen obviamente materiales que podemos aplicar cuando tenemos velocidades de flujo de 1 metro por segundo, 2 metros, pero que ya no pueden ser aplicados cuando ya tenemos velocidad de 3, de 4 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, podemos considerar revestimientos con colchones, ¿verdad? O colchonetas, y también podemos considerar revestimientos con geomantas, ¿verdad? Y hacer los taludes con vegetación, ¿verdad? Les muestro un proyecto que desarrollamos en Santa Cruz de Joa, ¿verdad? Una borda que está ahí para control de inundaciones del barrio Buenos Aires. En este caso, este revestimiento se hizo con colchones Reynolds, ¿verdad? Es una parte del bordo pequeña, digamos como que la más crítica, ¿verdad? En algunos casos sí nos ha tocado forrar completamente a lo largo de varios kilómetros una borda de contención con colchonetas para evitar esos problemas de erosión, ¿verdad? Como tal. Ahora, eso hablando de las obras longitudinales, ¿verdad? Es importante tener claro que aquí necesitamos tener los datos hidráulicos, la velocidad, el nivel de crecida, ¿verdad? Que va a alcanzar, el caudal que vamos a tener ahí. Igualmente, si se espera arrastre de árboles, de materiales que puedan ser dañinos para la malla como tal. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta para especificar correctamente el material, hablando de obras longitudinales, ¿verdad? En el caso de los sistemas de protección ribereña, de las obras deflectoras, aquí es donde están los espigones. Estos espigones que se construyen en contra del flujo para centralizar los ríos, para provocar erosión en un lado y sedimentación en el otro. Entonces se aprovecha esto para ganar espacio y proteger los márgenes, ¿verdad? Estos son diseñados de acuerdo a la geometría del río, ¿verdad? El ancho, la profundidad que se tiene ahí, ¿verdad? Entonces, cómo se va comportando también de acuerdo a la velocidad.
Ahora, en el tiempo, nosotros nos preguntaremos qué ha sucedido con el desempeño de los gaviones y con esto voy a terminar. En realidad, ustedes saben, todo ha ido evolucionando. En nuestro caso, ¿verdad? La empresa como tal, ¿verdad? Ha ido evolucionando desde que comenzó, ¿verdad? El apellido Macaferri, que antes era un apodo, ¿verdad? Que machaca el hierro, luego pasó a ser el apellido de la familia Macaferri hasta el desarrollo de la primera gran obra, ¿verdad? En 1893, con Gaviones como tal, y actualmente que sabemos que todo ha ido cambiando, ¿verdad? Hay más aumento de la población, hay automóviles, ¿verdad? Que en su momento ni siquiera existían, ¿verdad? Ahora hay muchos automóviles, hay mayor emisión de dióxido de carbono, variación del pH de los ríos y de los mares, hay incremento de la temperatura, y en consecuencia aumento de la radiación UV que causa daño a todos los materiales. Entonces, en el caso de los gaviones, el alambre ha ido evolucionando desde un zinc liviano, pasando a un zinc pesado y luego adicionándole aluminio al alambre como tal. Primero un 5% y luego un 10%. Entonces, se ha tenido que ir cambiando todos los métodos constructivos, los criterios de diseño, ¿verdad? La especificación por calidad del material como tal. Entonces, en base a esto, les muestro, por ejemplo, algunas aplicaciones de productos que no han sido correctamente especificados como tal. Esto, alguno lo habrá visto, esto es en La Ceiba, es un proyecto, bueno, ya ni siquiera creo que existe como tal, ¿verdad? Aquí se hizo un paso peatonal, ¿ya? Con un murito de gaviones, pero vean los gaviones. Entonces, ¿qué pasó con la malla? ¿Qué pasó con el alambre? Ahí se preguntarán, o sea, ¿tendrán culpables los gaviones o fue culpable la incorrecta especificación del material? El alambre está oxidado, ¿verdad? Completamente, obviamente está en contacto permanente con el mar, ¿verdad? Las olas están pegando ahí. Entonces, ahí a todas luces se ve que fueron instalados gaviones solamente con zinc, sin ninguna protección adicional. Eso es en el mar. Y vean esto en una mina. Este es un nudito que está construido en una mina. Obviamente, en una mina, ¿verdad? El ambiente es bastante, químicamente hablando, ¿verdad? Bastante agresivo. Y vean lo que sucedió, ¿verdad? Con el alambre de los gaviones como tal, que no tenían ningún tipo de protección, ¿verdad? Entonces, todo esto obviamente influye. Y les repito, todo ha ido cambiando. Entonces, en consecuencia, los gaviones y el alambre de los gaviones ha tenido que ir evolucionando. Y actualmente, entonces, los gaviones vienen con un recubrimiento que es muy superior a un polimérico tradicional, que es el PVC, ¿verdad? Y en nuestro caso se llama Polymac. Qué bonito, quedó como comercial eso. El Polymac es la nueva generación de soluciones de doble torsión de Macaferri y no es más que el mismo alambre, pero ya con un nuevo revestimiento polimérico, el cual es 10 veces más resistente a la abrasión, ¿verdad? Que los revestimientos poliméricos tradicionales. Y termino con esto, pero siempre voy a quedar pendiente por cualquier consulta. Igualmente les voy a dejar mi correo para que puedan hacerme cualquier consulta que tengan al respecto. Como último mensaje, les comparto la realidad, ¿no? De lo que ha sucedido y de cómo será el futuro de aquí a 120 años. Está cambiando mucho rápidamente. En todo el mundo, las condiciones ambientales se están volviendo más agresivas debido a estos cambios. La frecuencia y la severidad de la exposición al medio están aumentando, así como la búsqueda de soluciones de ingeniería que se adaptan a las necesidades de estos cambios. En este escenario, la capacidad de innovar desempeña un papel fundamental para el mundo del mañana. Comenzamos en el Centro de Investigación y Desarrollo de Macaferri, MIC, nuestra innovación, estudiando los polímeros más resistentes y tecnológicos que existen.
El deseo de innovar nos ha llevado al desarrollo de un exclusivo compuesto polimérico para crear una inigualable protección a los hilos de acero. El Polimac. Polimac es un revestimiento polimérico de alto rendimiento para los alambres. Se utiliza en todas nuestras soluciones confeccionadas en malla hexagonal de doble torsión. Para alcanzar el desempeño técnico exigido por los proyectos hidráulicos, geotécnicos y de caída de rocas. Las pruebas realizadas en el Polimac mostraron excelente desempeño en comparación con los recubrimientos poliméricos tradicionales utilizados. 10 veces más resistente a la abrasión. Excelente resistencia a la agresión química. Mejor resistencia a los rayos UV. Mayor resistencia a bajas temperaturas hasta menos 35 grados Celsius. Y mejor dureza. Además, el Polimac es ambientalmente correcto, pues es libre de metales pesados, más ecológico y seguro, en sintonía con el futuro. ¿Qué será del mundo dentro de 120 años? Tenemos la mejor solución para un mundo mejor hoy. Con Polimac. Muy bien. Bueno, espero que sea de mucho provecho para ustedes. Les agradezco mucho la atención. Ahí queda mi correo, mi teléfono y estoy a disposición por cualquier consulta que tengan antes de todos los regalos que va a dar la licenciada Blanca en este momento, ¿verdad? En este caso voy a ser yo, ingeniero. Ok. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por la participación. Excelente, como siempre. Y pues que estamos abiertos ahorita para las preguntas y respuestas. Así que si tenemos preguntas y respuestas por parte de los participantes, o sea, pueden levantar la mano sin ningún tipo de problema o la pueden hacer directamente en el chat. Yo les habilito el micrófono si quieren hacerla directamente con el ingeniero. Entonces, Perfecto. tenemos espacio para un par de preguntas antes de pasar a la parte del sorteito de los 3 chalequitos. Ok, perfecto. 3 chalecos. 3 chalequitos. Sí. Jorge, tenemos la primera pregunta. Jorge Sí, Galdames, ¿el recubrimiento va en todos los alambres? sí, así es. Incluso en el alambre de amarre también. El alambre de amarre es de diámetro 2.2 y él tiene también las mismas características del alambre con el que está confeccionado todo el gavión. Y en el caso de que sean gaviones Polimac, entonces el alambre también tiene recubrimiento Polimac. Varios de los participantes están preguntando si puede compartir la presentación, ingeniero. Sí, con mucho gusto. Solamente usted, Héctor, me comparte, porfa, los correos y yo perfectamente les puedo compartir Ok. la presentación. Tengo un pequeño problema para poder conseguir los correos de ellos ahorita, entonces sería mejor que ellos le contactaran a usted por Ok, correo a través perfecto. del correo que está aquí y solicitando la presentación. Creo que saldría más fácil, ¿no? Sí, perfecto. Sí, mi correo c.rodriguez@macroferry.com. Ahí está compartido. Sí. Tenemos otra pregunta más, ingeniero Leonel Sánchez. Dice, ¿cuál es la roca más recomendable que se debe utilizar al momento de realizar un gavión o todo depende del diseño? En realidad, el muro de gaviones como tal es una estructura que trabaja a gravedad, es decir, peso contra peso. Entonces, lo ideal es que sea una piedra que pese y que no sea porosa para que no se deshaga o no se porosee en el tiempo, ¿verdad? Entonces, una de las mejores piedras es la de origen volcánico o el basalto. Para eso, porque tiene peso específico que excede las 2 toneladas por metro cúbico, ¿verdad? Tenemos una pregunta más con Ricardo G. Ahorita le vamos a habilitar el micrófono para que pueda hacer la pregunta. Tiene habilitado el micrófono si quiere, Ricardo, para que pueda hacer su pregunta.
Tiene levantada la mano. Ricardo, ¿puede habilitar su micrófono entonces para que pueda hacer su pregunta? O pasamos a las que están escribiendo. Voy con una más de Miguel Ujú. Mencía. Creo que ya puedo hablar. A ver. No, todavía no. Ok. Miguel Mencía, por aquí está. Dimensión recomendable de piedra para los gaviones. Sí. Tiene que ser no tan pequeña para que no se vaya a salir de la malla que tiene 8 por 10 centímetros, ¿verdad? Y no tiene que ser tan grande para que no queden tantos espacios. Entonces, viéndolo así, más o menos ustedes pueden tener la idea de que la piedra tiene que tener como unos 20 centímetros en promedio, ¿verdad? Para que sea fácil acomodar sin que queden tantos espacios y que no se vaya a salir de la malla. Unos 20 centímetros. Tenemos una pregunta más. ¿Ha habido una experiencia de usar los sacos de gaviones como parte de geotubos por oleaje muy fuerte o de protección costera? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Generalmente en combinación con tubos o con otro tipo de estructuras se utilizan mucho, gracias a su flexibilidad, ¿verdad? Para acomodarse a las deformaciones como plataformas antisocavación. Y, y obviamente, cuando es protección costera, como dice el estimado Mario Estrada, entonces el alambre tiene que ser obligatoriamente con recubrimiento Polimac, ¿verdad? Para evitar el asunto de la oxidación del alambre. Ok. Una penúltima pregunta. ¿El gavión tipo colchón cama trabaja en vados? ¿Se puede revestimiento con material, ya sea concreto o material de campo? Se puede con un revestimiento, Con con material, material, ya sea de concreto o pero ya sea material. concreto o material de campo. Entiendo que es como colocarle un recubrimiento, ¿verdad? Con un shotcrete de unos 5 o 10 centímetros encima del colchón, si se puede, sin ningún problema. Y con eso resolvemos dos problemitas, ¿verdad? Uno que es, obviamente, darle mayor resistencia y el otro el vandalismo, ¿verdad? Porque a veces quieren romper la malla para llevarse la piedra o llevarse la malla también, ¿verdad? Entonces sí se puede, ¿verdad? Y más bien el alambre de la malla, ¿verdad? Refuerza todo el sistema. Ok. La última pregunta de Prometal SDRL. La aplicación de gaviones es factible no importando el tipo, no importando el tipo de terreno o hay excepción o hay alguna excepción. No, en realidad ellos se adaptan perfectamente a cualquier tipo de terreno. Obviamente hay que tener claro que en el caso de que sea una estructura de gaviones que trabaja peso contra peso, entonces por su configuración geométrica es una estructura y más, utilizando la piedra adecuada, es entonces una estructura que pesa, ¿verdad? Entonces el suelo donde sea cimentado tiene que ser suelo competente o de alguna manera diseñar para que haya una mejor distribución de cargas. Ok. Bueno, podemos seguir haciendo preguntas, pero yo creo que sale mejor que Sí, contacten al ingeniero pero Carlos las Rodríguez para preguntas, hacerle las sí. preguntas directamente y él con gusto pues va a poderles contestar. Vamos a pasar a al sorteo de los 3 chalequitos en lo que estamos ya por terminar, ya por Muy culminar. bien. Dame un segundito, solo quiero compartir la pantalla que tocaría. Ok, van a ser 3 chalequitos, así que vamos a hacer rápido. Ahí estamos Bien. todos, incluso yo. No, yo No, 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 ahí sí yo ya no, yo no. no, no se vale. Ok. José Daniel Luna Turcios, si está por aquí, me puede colocar su número de teléfono en el chat y nos vamos a comunicar con usted al menor tiempo posible. Felicidades. José Daniel Luna Turcios, tendría que estar aquí. ¿Está José Daniel? Ahí está José Daniel. Ahí está. Muy bien, felicidades, José Daniel. Vamos con el siguiente.
El siguiente es, vamos a ver, Se detengan. Emerson Javier Aguilar Paz. Muy bien. Emerson Javier Aguilar Paz. Si está por aquí para que me pueda dar su número de teléfono. Emerson Javier Aguilar Paz. Vamos a esperar un segundito. Si no pasa el baúl. Pasa al baúl, ok. Vamos a ver, Emerson Javier. A la una, ingeniero Emerson Javier. Bueno, vamos a dar al siguiente. Tal vez aparece en lo que, tiramos el otro. Así que vamos a ver. Y el último, bueno, vamos a esperar todavía a ver si aparece Emerson. Si no, lo tiramos aquí más. Lizzy Aguilar. ¿Está por aquí Lizzy Aguilar? Para que me regale su número de teléfono. Sí, Exacto, ahí está, ahí Lizzy. está. ¿Me regala su número de teléfono, Lizzy? Ahí está Lizzy Aguilar, ya está. Y pues no apareció el compañero Emerson, así que vamos a sortear el último. A ver quién queda. Mario Estrada, que estuvo haciendo preguntas. Mario Estrada. Vamos a ver, Mario Estrada, para que me regale su número. Mario Estrada. Ahí está Mario Estrada. Ahí está. Y ya tenemos los tres. Muy bien. Creo que quedaron varias preguntas, pero como dije, sería genial que se las pudieran hacer al ingeniero, perdón, Carlos Rodríguez. Ahí él dejó su número de teléfono. No sé si lo quiere volver a compartir, ingeniero, para que lo podamos tener en Sí. pantalla y para que usted pueda hacer su cierre ya directamente y despedirse del grupo que nos Sí, acompañó hoy. sí. No, muy bien, muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Muchas gracias y excelente organización, ¿verdad? De parte de Mercadeo, del Departamento de Marketing de Lázaros y Lázaros. Bueno, de nuevo, gracias a Dios, ¿verdad? Por estar aquí y estoy a las órdenes, ¿verdad? Para cualquier consulta, cualquier comentario, cualquier proyecto que ustedes requieran nuestro apoyo, ¿verdad? Nosotros nos movemos a nivel nacional ofreciendo todo el soporte, como les explicaba, ¿verdad? Desde la conceptualización hasta la correcta instalación de los materiales. Entonces, de nuevo, muchas gracias y invitados ya desde este momento para nuestro próximo webinar, que va a estar enfocado a soluciones para control de caída de rocas el próximo jueves, ¿verdad? También va, aunque ya me Exacto. adelanté, creo yo. ¿Va? No, perfecto, está Sí, bien. sí. Bueno, Pero ya muchísimas estamos gracias, listos. ingeniero. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el próximo jueves. Muchísimas Muy bien. gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes.